como que la construcción, lo más relevante es que la construcción del ser humano está muy sintonizada con el lenguaje, la manera en que nos decimos las cosas o decimos las cosas, son, cambian la estructura de cómo me miro, cómo me relaciono. Y fue interesante esto de que hablamos otra vez de la disonancia, entendiendo que la disonancia genera tensión y la tensión es para una resolución, como encontrar solución a cosas, ¿no? Y no negar la tensión, sino aprovechar la tensión como el atractor que me dice para dónde mirar, qué mover, cómo construirse. Pues nosotros terminamos como en desidentificarse, como en el punto de trascendencia, porque cuando nos soplamos el rapé, fue como temor a la muerte. O sea, literal había un miedo, o sea, pues como lo general, el factor común era como miedo a la muerte, miedo a ir a otro estado, pero con muertos, pues, o sea, a mí me llevó al velorio de mi mamá de rapé, pero primero me llevó como al día después de que me separé de Claudia y yo iba caminando por una calle de Ciudad Jardín y sentía, o sea, estaba sintiendo cuando el rapé estaba haciendo efecto, estaba sacando por todos los poros el sudor, pero sentía que me estaba quemando. Y me veía en la escena, pero me veía como si yo fuera detrás de mí, como que me veía allá. Y allá yo me estaba sintiendo esa quemazón y yo quería como sacudirme, como salir a correr. Y era como, eso no te lo va a quitar nada en este momento, sentido y quemarte. Como la calcinación. Y me decía eso la voz, ya no sé si era el espíritu de la mente. Me decía eso la voz, me decían, te estás quemando. Ese fue el momento en donde te quemaste. Y después comencé a sentir el sudor frío y estaba en la terraza y me dio un frío y yo como que no lo soporto. No soporto este momento como entre el calor y el frío. Y como que fue pasando y ya sentí que como que me adaptaba al frío y me decía, ahora soportas más. Ahora ese cuerpo quemado después de eso soporta otras cosas y resurge y renace. Y entonces le decía, vos sos el espíritu. Y vos sos el espíritu y me decía, sí, ahora estamos en el diálogo. Y inmediatamente tú me pasa al velorio de mi mamá y me dice, esto es otra quemada. Esto es otra quemada que hay que hacer para entender que el amor solo es una atadura, como lo es. Entonces, ahí vas a entender unas cosas. Y yo era como, ahí me hice como, me salí de ahí, porque, o sea, se sentía una cosa como entre el dolor y la resignación y el amor por la mamá y un montón de cosas. Y pues, hice así literal y me salí de ahí. Y como que, uff, y que mareado por ahí media hora, o sea, ya con el ojo abierto y todo, pero que y sentía que tenía las pupilas. Que tocas ese, como ese tema y estás describiendo la alquimia. Lo que les decía de lo alquímico, ¿no? De poder tener lo que teóricamente quiero para, entre comillas, saber cómo hacerlo, osar en hacerlo, que es como lanzarse al vacío y después de hacerlo, fermentarlo y callar. Y como que esas etapas de quema, ¿no? Que sí, es que el, como el saludo tuyo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? El hombre de las quemas, todo el tiempo quemando. En muchas de las tradiciones antiguas la manera de hacer alquimia, de hacer trascendencia es quemando cosas. Sí, entonces se queman
no sé, se prenda, para poner un ejemplo, en lo japonés hay una historia en donde el espíritu del fuego requiere cabello. Y cuando tú le entregas el cabello al espíritu del fuego, entonces se amplifica, ¿no? Crea otra posibilidad. Eso lo muestra en una película que se llama El Castillo Ambulante. Eso es más antiguo, ¿no? Y termino viéndome ¿cómo era? El misterio de la vida. La fuente de la La vida, fuente de la vida. que es de la muerte. Me tocó verme el Farid Diek. ¿Has visto Farid Diek? Sí. De la película, Cualquier explicar, sí. porque se paró como un poquito más de la mitad. Ya no se vio más imagen. Y yo, que es la puta de eso, y yo decía. No, pero hay que ver el final. El final es impactante visualmente. Entonces, no sé, y no, y la sensación de la quemada en el rapé. O sea, verlo y sentirlo al mismo tiempo y traerme y verlo en tercera persona, no, o sea, me impresionó. O sea, me dejó la impresión. O sea, que no sé cómo explicarlo. Pues sí Lo quemó. sentí, Sí, sí. sí quemó. Ujú. Por eso que interesante, pues como si está en hacerlo diferente y estamos mirando el tiempo en el que estamos y el tiempo en el que estamos está haciendo cierres, que más allá de que estén sintonizados con la naturaleza, no sé, sincrónica de la vida, ese, ese final de año y principio de año gregoriano, pues también es un cierre porque la gente está ahí, pero no está haciendo la posibilidad de la quema. Sí, solo se queda como en comer buñuelos y natilla y hacer los rituales pendejos y seguir repitiendo la historia, pero sí se podría aprovechar que en el umbral hay un montón de gente pensando que eso es posible, en el umbral, entrar en hacer una alquimia, poder hacer un testimonio de, así sea contable, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de que hubo cosas que aprendí, otras cosas que no entendí, otras cosas que me están jalonando y poder hacer la quema. Literalmente poder escribirlo y ofrendarlo al fuego. Nosotros hace unos años estábamos frente a en la casa de mis padres en Bogotá y hay un parque. Y yo le he hecho a algunos amigos, que eran 5 personas, 6, que hiciéramos el cierre, estábamos justo como en como un 27, 28 de diciembre, entonces les dije como quisiéramos un cierre, pues para no hacerlo ahí dentro de la casa de mi mamá, y nos fuimos para el parque, en una esquina, en un lado del parque, y nos sentamos y prendimos un fuego, y empezamos a hablar, y entonces llegó uno de los amigos llegó con 2 personas, y la vecina, mi mamá, y era, al total éramos 25. Y eran 25 personas, y yo tenía como los tabacos para hacer la quema y hacer la oración. Y todo el mundo fumando tabaco en el parque que yo decía, uy, esto es como un acto así como rarísimo en el parque. Y todo el mundo estaba con una intención de quemar, y hubo gente que lloró y yo decía, qué cosa tan extraña sin planear poder aprovechar la onda energética que abre, que aunque es una distorsión o una disonancia con el ciclo natural, aprovechar la disonancia para que a través de eso se haga un punto alquímico. Es que yo lo que siento es que lo que se aprovecha ahí es que la energía está elevada. Que está elevada porque está exacerbado por las fechas, que ya lo habíamos hablado un poquito. Y aparte de estar exacerbado por las fechas, como que hay una disposición también al cambio. Pero es pues es cómo se intenciona y cómo se direcciona para, para también aprovechar como esos subidones de energía, no solamente como es que, es que está muy puesto como en que tomen y hágame, ¿sí? Y más ponerlo en como yo estoy generando un acto
pero es porque yo me voy a comprometer con lo que sigue. Pero conscientemente entender que siguen, que voy a generar un movimiento, que cuando lo genero, pues tengo que hacerme cargo de eso. Y es, y, y eso es mucho de lo que ha estado llegando en este tiempo, porque, pues porque me veo en eso y veo a las personas que me rodean y veo a las personas que me consultan también, en como, pero dígame cómo se hace, dígame la fórmula mágica, dígame qué va a pasar mañana. Y pues yo leo tarot y la gente quiere que le diga cuál es el primero, el segundo, el tercer, cuarto paso y cuando yo muestro mi forma de leer es como que, les cuesta un poquito adaptarse a algo, pero cuando se adaptan entienden como la forma de trabajar y el método y es una vaina donde te toca girar el chip de una manera en donde poco a poco vas entendiendo que tú eres el que se hace cargo del trabajo. Y fuera de eso hay otra parte de eso. Es que, yo ya sé que yo me tengo que hacer cargo del trabajo, pero también sé que hay días que no me da la gana de hacerme cargo. Eso es como ser independiente. Ujú. Entonces, tu negocio depende de que tú muevas el culo. Y si no lo mueves, pues tu negocio se frena. ¿Sí? Entonces es lo mismo con las intenciones, con las quemas y con los pedidos y actos mágicos, psicomágicos, como los queramos llamar. Sí, entonces sí, sin decirle al otro qué hacer, sí podríamos decirle qué hacer. Sí, como para jugar con esta, eh, romper el esquema de pensamiento de que no se debe decir lo que hay que hacer, pero también hay que decir lo que hay que hacer, como en el ejercicio de la paradoja, porque sentía que antiguamente los fuegos que se hacían, la celebración del tiempo, entre comillas, pagano, era Saturnalia, ¿sí? Y particularmente era una celebración de fuego, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo el 31 estaría mejor si lo podemos realizar el 21, que es el momento en donde energéticamente sí hay el cambio del otoño al invierno o del, de la primavera al verano. Sí, es como que ahí hay un giro, ¿no? Independiente en donde está ocurriendo. Porque cuando volteas a mirar es como son dos puntos extremos, pero de una misma energía, ¿no? Entonces, sí hay una manera y es el poder identificar qué es lo que quiero, como primer paso de la alquimia, que siento que sí es importante, porque es, dígame el paso a paso, pero lo primero es usted qué quiere, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando con su vida? ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿A qué lo quiere cerrar? No sé, que lo defina, ¿no? Que ponga como un término en donde dices, esto es lo que yo necesito para poder que decírselo a sí mismo va a decir el ritual, ¿sí? Va a decir la manera. ¿Sí? Porque apenas tú dices, no, es que yo voy a bajar de peso, tú automáticamente dices, voy a bajar de peso y la mente automáticamente te dice, entonces tienes que dejarte de comer la natilla, los buñuelos, tienes que hacer ejercicio, automáticamente el rito está hecho. Ya me contaste el primer paso. Ujú. Sí, es que eso es lo que sucede. Eh, y entonces estamos poniendo cosas prácticas. Entonces a veces ese cuéntatelo es como, de pronto no la suelto bien, pero de pronto necesito aquí un sparring, un entrenador, un amigo al que le pueda, para que le pueda rebotar, ¿sí? Como estos tenistas que juegan con la pared, tan, tan. Entonces que yo te pueda decir, pero me estoy diciendo. Ujú. Y es un Súper. ejercicio que funciona súper bien. Me pasó el miércoles con una señora y entonces estábamos en un grupo y ella justo me decía, pero es que yo quiero saber cómo se hace.
ya estaba finalizado el asunto. Pero es que yo quiero saber cómo se hace porque si no quedo como en la misma. Y entonces volteó la cabeza y le dijo a uno que tenía al lado y le dijo, y a usted le quiero decir que como padre, ta, 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 ta. Y el señor le dijo, ah, no, pero es que usted no entendió la historia porque no era así, sino así y así. Y a él bueno. Y yo le dije, pero en lo que le dijiste a él te respondiste a tu pregunta. Y la señora ahí mismo, ahí está. O sea, todas las respuestas están en nosotros. Siempre, Siempre. Es que es lo que es de siempre. la paradoja. La pregunta y la respuesta están en nosotros. Lo que pasa es que tenemos que establecer cuáles son nuestros mecanismos de escucha. Si yo no me escucho acá la voz del espíritu, volvemos, y la de la cabeza sí me la escucho todo el tiempo, no diferencio una de las dos, pues me pongo a conversar con alguien donde pueda rebotar qué es lo que yo estoy diciendo, pero abrir los oídos para escuchar y para ver también que los ojos y el olfato y bueno, y todos los sentidos para ver qué está causando la impresión de lo que yo estoy diciendo en el otro. Porque a veces yo estoy diciendo unas barbaridades que el otro está haciendo. Y yo digo, como que la estoy cagando. O cuando ves que, y te dan como esa señal de uy, qué interesante, qué bueno, que de todo. Y tú lees también eso. Entonces tú vas sintonizando cosas, pero creo que estamos en un momento de aprender cuáles son nuestros mecanismos. De si bien no identificamos todas las voces que tenemos y ahorita tenemos mucha vaina metida por toda la información que hay. Ayer una persona decía, me duele la rodilla. Y ay, pero revisa qué te está diciendo el cuerpo y qué te está hablando. Y eso está relacionado con el riñón y con la cosa y con que uno no suelta. Y yo como, pero hay otro tipo de dolores, hay otro mundo de cosas. Pero si vos no conoces tu mecanismo, viene cualquiera y te dice, y en vez de descodificarte, te codifica un dolor que vos no tenés. O sea, te pegaste aquí y por una pendejada te pegaste y ya te van a decir que vos tenés un problema con tu papá o con tu mamá o con tus hijos porque te pegaste en la rodilla, porque no te conoces, porque no te estás atreviendo. A eso. Que iba como en el segundo, como metiendo vamos, ¿no? Ya tengo identificado lo que yo quiero. El saber es que yo no me conozco, pero porque no me doy chance, ¿sí? Y qué tanto cuando contaba la historia, la señora se voltea y le dice al otro, bla, 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 lo que tenía que decirle, que era su propio saber, ¿no? Es darse cuenta de que hay cosas que yo sé, aunque yo no sé por qué las sé, ¿cierto? En esto que hablamos de la responsabilidad que tenemos nosotros como humanos, despertar la memoria, la sangre que tenemos, ¿sí? Y esto de compartirse y tejerse, de establecer el feedback, ¿no? La retroalimentación, pues lo que nos ayuda es a darnos cuenta que nosotros sabemos un montón de cosas, que no las estamos asumiendo y que literalmente nuestra vida está jodida por no querer asumir, por no querer asumir. No porque no sepa, sino porque dentro del querer es que yo lo quiero, pero quiero pagar porque me lo haga. Yo no quiero hacerlo, pero en últimas, en la dinámica de quemar lo que no va, si yo no lo hago, no hay forma de que lo haga otro por mí. Porque si no, entonces estamos esperando a que la vida tome resolución. Y cuando la vida toma resolución, hace unas cosas que después dice, ah, yo hubiera querido tener la voluntad de hacerlo yo solo. Sí, 20 años esperando que usted lo resuelva y usted no quiso, la vida digo, aterrícelo. Entonces tenemos como esa oportunidad de reconocer que hay saberes que sí tengo. Y esto es ir para adentro. O sea, como volver a mirarse hacia adentro en ese feedback, ¿no? Esa alimentación de palabras, para poder darse cuenta que hay cosas que tú ya sabes y que las sabes desde hace montones de tiempo y que muchas están conectadas con lo que me decía mi tía o me decía mi abuela o me decía mi abuelo y que eso ya me lo habían dicho desde hacía mucho tiempo, pero yo me hice el que no quiero escuchar.
creo que también es un buen momento de ponerse a escuchar. En esto de, si es lamento, es el espíritu, pero no importa, hay que escuchar. Para poder después distinguir los olfatos, los aromas, de lo que hay que mover y poder traer todo ese aprendizaje y recorrido que hemos tenido. O sea, la vida nos ha llenado cada vez de aprendizaje. Pues hay que traerlas para ponerlas en función. Hay que hacerlo ahora. O sea que el lo voy a poner en vos y en mí, ¿sí? O sea, del que más sabes es de vos, del que yo más sé es de mí. A veces de lo que yo más hablo y de lo que yo más juzgo y critico es de lo que yo más, Más, más niego, más. sí, Sí. más yo tengo que trabajar. Ujú. Entonces, porque estamos siempre para afuera, ¿sí? Porque el truco de ponerlo afuera es un truco que sostiene el modus vivendi que tenemos, que tiene que ver con no asumir la responsabilidad. Es que si yo me miro adentro y yo ya sé qué es lo que hay que hacer, se quedarían sin trabajo los terapeutas, los tarotistas, los que leemos oráculos, los Instagram, porque no necesitaríamos que nadie afuera nos diga, sino que nosotros podríamos asumirnos ir al templo. Entonces nosotros ya no queremos ir al templo, queremos ir afuera al centro comercial, pero al templo no. Ah, qué bueno, me está resolviendo una pregunta personal. Entonces, ¿qué haríamos si no nos necesitara? Eso es bueno para nosotros, ¿sí? Es O que, sea, es la trascendencia de eso. Como, ay, ¿para qué sirve todo esto que yo sé? Para mí, en otra esfera, en otra instancia. es que creo que está en navegarse este momento para hacerlo tan finamente que después no se necesite. Es ¿Sí? que sí, eso me estaba preguntando. Sí, es que, por ejemplo, nosotros cuando conectamos con las plantas maestras, ¿no? Estas plantas maestras tienen unas bondades que te permiten abstraerte, mirarte en amplitud y hoy están por todos lados, ¿no? Pero su función específica es que no sea necesaria. O sea, cuando nosotros podemos encontrar que el maestro se vuelve indispensable, ya no es maestro, ya no es funcional, ¿no? Ya te identificaste con eso y ahora despéguese el día que le toque despegarse. Claro, que ahí es donde, qué ¿Dónde? miedo, ¿no? Porque yo dependo de lo que tú hagas, ¿no? Y decimos que esto es una canción romántica cuando es absurdo, de no podré vivir sin ti. Eso de romántico no tiene nada. Eso es el juego del ¿Cómo es la absurdo. canción que de José Dópez? Eh, la frase era que es más fuerte la costumbre que el amor. Sí, Ajá. claro, porque nos acostumbramos a depender del otro, de que el otro me dé, de que el otro me entregue, es conveniente, es chévere, porque yo me relajo, no hago nada. Y lo hablábamos, por ejemplo, con Yarado, que está laborando, entonces yo le decía, ¿y cómo te sientes? Estoy cansado, pero mi mente está clara. Claro, porque estás haciendo, porque te estás involucrando en tu propia existencia, ¿no? Y lo que jugamos es a no hacernos responsable para poder echar la culpa a él o a ella, a mi papá, a mi mamá, no sé qué. ¿no? Y por eso hoy se volvió de que no lo sabemos, sino que tú puedes coger un libro o preguntarle a la IA y la IA te dice cuáles son las preguntas y ya te volviste un sabio para hacértelas a ti, pero responderlas yo. Ahí está el juego, ¿no? Que yo la responda, ¿no? En esto que estábamos haciendo con las preguntas es, qué bueno que me las pregunte yo, ¿no? Para que en últimas el terapeuta no sea necesario, ¿sí? El terapeuta es miremoslo así como yo pensaría en que lo hemos hablado en la escuela de medicina china, el terapeuta es un rol que no estaba pensado, no fue pensado por la creación.
Sí, nosotros fue pensado para que cada uno hiciera lo que correspondiera y dentro de esa adecuación el terapeuta tuvo que surgir. Porque antes cada uno hacía lo que le correspondía. Los videos que estamos viendo cuando dice que mm, no teníamos psicólogos, sino que el psicólogo era la chancleta, ¿no? Pues antiguamente no había ni psicólogos, ni médicos, Ni ni chancletas. chanclet, claro, porque cada uno hacía su ejercicio, ¿no? Y hoy estamos tan dependientes, que entonces salto del psicólogo al que me lee la carta maya o el que me lee el oráculo y después voy por una toma de yagé y después voy para un retiro de Pues ojitos y porque después... decimos que no tenemos tiempo, pero paradójicamente es la era donde más hemos tenido tiempo. Sí, el Sí. tiempo nunca lo vamos a poder tener amarrado. Pero tenemos el espacio para hacer cosas, entonces nos deprimimos porque estamos, o sea, tiempo reloj. Ujú. El celular el domingo nos dice cuántas horas pasamos por los iPhones, yo no sé los otros, te dicen el domingo que pasaste tantas horas en el celular. Sí. Horas de trabajo, horas de ocio, horas de lo que sea, pero te dicen, y es como que Hace yo he tenido semanas que digo, uy, marica, ¿en serio? No puede ser. Sí. Pero entonces, si tú dices 6 horas, 6 horas es casi un día de trabajo, un día laboral, Ujú. ¿sí? Entonces, imagínate, y no tienes tiempo, y estás deprimido. Pero es que antes, y yo lo voy a poner así cerquita, no tan lejos, 100 años, se levantaba un señor con su pala y su asadón a sembrar o a cosechar o a ir por agua quién sabe a dónde o con el capo a ordeñar las vacas y la señora a lavar la ropa, a cuidar a los niños, a todas las labores del hogar, pues como nos dijeron que eran los hogares para que nadie se vaya a poner susceptible. Y, sí, y entonces todo el tiempo en función, ¿no? Y cuando la hora del descanso, no luces, velas si acaso, y alguna historia, algún compartir y cada uno de los suyos y otra vez vuelve a arrancar porque el día arrancaba temprano. Evolucionan, no sé si eso es evolución o involución, Ya, cambian las dinámicas, pero ahora es como, es que tienes toda a disposición. Escuchaba a alguien decir, es que tú tomas café de Colombia, te comes una fresa de Chile, no sé, un chocolate de Dubái, y todo lo tienes ahí en la esquina, en la tienda, en el supermercado. si no tienes O que sea, moverte. el rey más rico de cualquier era pasada no tenía todo el banquete que tú te puedes dar. Sí, ni el Yo no tiempo hijo ni de los los... recursos te transportas en vehículos a una velocidad súper bien, cómodo, con aire. O sea, tenemos unas cosas, todo el mundo duerme en colchón. ¿Quién dormía en colchón por allá en 1600? Entonces tenemos un montón de cosas que también nos han vuelto un poco inútiles y perezosos. Y eso no lo notamos, porque es como, ay, ay, estoy deprimido, pero es que no tengo nada. Y tienes todas las comodidades del mundo y tienes comida y tienes un montón de cosas y no te toca salir a mulear. Pero de pronto mulear nos haría un poquito, o sea, el esfuerzo físico de volver a lo manual también nos daría, es que se me viene una palabra que no sé si es lo que es dignidad. Que suena mal parido, ¿no? Sí, suena como, es que somos indignos, ¿o qué, David? No, no es que seamos indignos, sino que es que a veces nos falta como meterle un poquito más de perrenque a la cosa. A veces como que ese ímpetu, ese fuego que vamos a quemar para que algo salga, pues se nos va. Y se nos olvida que tenemos también, es que huevas y ovarios.
y que los traemos en una testosterona y en una progesterona y la vaina tiene que salir de nosotros. Es que al final tiene que salir de nosotros. Y yo no sé si recordando, si rememorando o si evocando al pasado para tener esos puntos de referencia, pero hay un punto en donde la vaina es tangible y se tiene que hacer por nosotros. Pero pongámoslo ahí con la palabra que pusiste que se volvió la traductora. No, es que ser digno sería, si tú quieres esto y tú sabes esto, ser digno es mueva el culo para que pase. Sí, es como un ejercicio como simple, sin juzgarlo, pero como decían últimamente, ¿no? Aquí está el saco y el que te lo quiera poner ya lo puede hacer. Pero claro, no estamos siendo dignos porque estamos más entreteniéndonos con la vida de los otros que con la vida nuestra. ¿Sí? Entonces no estamos siendo dignos humanos, ¿no? Yo no persigo mi sueño por perseguir el sueño del dueño de Nike, pero no persigo el mío, ¿no? Entonces ¿cómo hablaríamos de dignidad humana? Pues sí habría que recuperarla. Entonces, en eso que miras el celular y tú dices, uy, durante esta semana, no sé cuántos valores, pero durante esta semana, 26 horas en el celular. Entonces, tú dices un día y 2 horas en las que tú estuviste haciendo nada porque estás scrolleando, estás mirando pendejadas, estás viendo la vida de los otros, pero tu vida sigue jodida, ¿no? Y eso es ser digno, no, pues no estamos siendo dignos, o sea, sí hay que hablarlo. O sea, que nos invitan como al tercer paso de la alquimia, que es osar, ser osados, ¿no? Y osados es, ya sabemos todo el tiempo que perdemos, ya sabemos lo que tenemos, pero ser osados es, ¿va a ser capaz de hacerlo? O sea, ¿se va a arriesgar a hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es como el regalo, la recompensa? Es ser tú mismo, ¿no? Y independiente que la logres o no la logres, porque acá no es de éxitos y fracasos, sino que literalmente si no lo haces, ahí es donde nos sentimos fracasados, ¿sí? Porque no traté. Y en el final de la vida, en esto que decías con la muerte, ¿no? Eh, ver que la gente que ha estado acompañando a gente que se muere no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no se hizo. Entonces, pues la dignidad sí está haciendo un buen llamado de qué estás haciendo mirando el celular tanto tiempo cuando tu vida está pidiéndote pues que hagas ejercicio, que limpies el cuarto, que laves la loza, ¿no? Como que tengas medianamente ordenado y que veas que lo que está afuera está reflejando cómo está adentro. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo dejar de pensar en algo, y es algo súper simple, y es que quiero un mango. Y ahorita es tan fácil como, yo no lo hago, mi esposa lo hace, ella quiere un mango y ella lo pide por Rappi, ¿sí? Pues necesita cosas de mercado y pide más cosas de mercado, no es que pida el mango solamente, y es súper fácil, y ¿No? yo creo que en la casa vamos poco al supermercado, pero yo quiero un mango. Y estamos hablando de esto y me llega un pensamiento ahí como Recurrente. tallador. Y dice, allí en la esquina hay un palo de mangos. Y, y es tan, y es tan pendejo nuestro pensamiento que prefiero pedirlo o ir a la tienda Ujú. por el mango y terminar comprando un poco de huevonadas además. Pero las cosas están ahí. O sea, es que las cosas están puestas. O sea, la gente que anda en la calle no se muere de hambre y no se muere precisamente por no pedir. Y has visto un montón de gente bajando mangos del palo. Probablemente los mangos que nos venden. ¿Ves? Entonces eso es un ejercicio de verdad en la simpleza cómo voy a moverme, no solo por lo que quiero, por un montón de cosas. Sembrarte una matica,
cuidarla, mover cosas de tu casa, o sea, en práctico, antes de pensar en vos tener el deseo de montar vos rápido, porque ahorita todos tenemos como esa tergiversación de emprendimientos súper elevados, y si no estás en eso, si no estás haciendo, transando plata y acciones por internet y con bitcoins, entonces era un fracaso. Pero hay cosas tan simples como eso para que los podamos trabajar y para que podamos mover de verdad cosas y energías en nuestra vida. Entonces es interesante porque un emprender sin mentir, para que no sea un emprendimiento, Ujú, es que no es el tiempo de la pereza. ujú, ¿Sí? O sea, no es tiempo de hacer pereza. Y para ponerlo en contexto, nunca ha sido en la creación humana o en la creación, la pereza nunca ha sido. ujú. ¿Sí? Pero en este momento hay cabida. Claro, porque yo quiero tener una super empresa que se mueva para que yo no haga nada. Sí, es como que me produzca sin que yo haga nada. Pero oye, ¿cuándo se nos metió la idea en la cabeza? Que no hacer nada sea digno del humano. Si nada está quieto. O sea, todo está en movimiento. Y ese movimiento es el que le da como chispa, conexiones, energía. Pero nosotros estamos buscando tener mucho dinero para no hacer nada. Y yo digo, qué cosa tan absurda, ¿no? Porque si yo consigo más dinero, yo haría esto más, no menos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me llega, porque me nutre. Ah, me daría otras posibilidades, posiblemente, pero dejar de hacer lo que amo, pues yo no quisiera dejar de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos como un pensamiento que nos lleva como en obtén todo lo que tú quieres para que no hagas nada. Y ahí te pierdes y ahí te mueres, ¿no? Nos hemos vuelto es más que gente evolucionada, gente cómoda. Y la comodidad es como la peste. ¿Sí? Porque cuando tú estás muy cómodo, no creces. Sí decían los chinos, ¿no? Y es, tienes que incomodarte, moverte. Entonces, colocaba a la gente que habita en las calles, ¿no? Entonces, se le puede pasar un rato echado que tú dices, "Uy, yo voy a ir a trabajar y este está durmiendo en la calle, pero está en la calle, ¿no? Pero si quieren sobrevivir, tienen que incomodarse y salirse de ahí, y ir y buscar y los de ese movimiento. ¿Por qué, ¿Por qué en esta idea se nos metió que tenemos que hacer pausa de lo que somos? Que somos movimiento, que somos energía, que somos dinamismo. Pues por eso es que se llama osado, ¿no? Ser osado, ¿no? Y osado es romper el modo de pensamiento del sistema de hoy, que es sé cómodo, ¿no? Pues vaya y cómodo. Incomódese, es que la incomodidad, ¿quién dijo que es mala? Crecemos, ¿no? Ahí sí evolucionamos. Mm.